Seguimos acompañándote en esta tarde, cambiamos el ángulo de la información porque vamos a estar analizando qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, ¿no? Ustedes han visto que estos últimos días se vivió con mucho dramatismo, especialmente en lo que han sido los feriados de este fin de semana, ¿no? Todo lo que acontecía allí, una reforma constitucional, un acto electoral muy cercano también a lo que venía ocurriendo, una movilización de trabajadores y trabajadoras, el intento también de parte del gobierno de Jujuy de involucrar a la política meramente en todo esto, a la política partidaria, ¿no? Y dejar de lado aquellos reclamos genuinos que seguramente tienen muchos trabajadores y trabajadoras allí. Está Julio Quintana de Política Obrera para ayudarnos a entender un poco este fenómeno que se está viviendo en muchas provincias y que quizás no se apague hasta fin de año, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, bien, muy bien. Bueno, contame cómo han vivido ustedes toda esta movilización social tan importante, ¿no? Un pueblo jujeño que en un principio dice, bueno, empezamos a acompañar lo que acontece en Salta, que hemos tenido una lucha muy larga también con episodios de represión, con momentos muy críticos que se han vivido y con muchas semejanzas, con muchas características similares en torno, por ejemplo, a la famosa ley antipiquete, ¿no? Como se la ha conocido aquí en Salta, y además también con un acto electoral muy cercano, similar a lo que ha pasado en estos últimos días en la provincia de Jujuy. Bueno, mira, en principio es claro que en este momento Jujuy atraviesa una verdadera rebelión popular. Comenzaron marchando los docentes por el salario, pero rápidamente se unieron también trabajadores de la salud, los trabajadores municipales. En el marco de la reforma constitucional reaccionaria de Morales, las comunidades originarias han reaccionado fuertemente contra lo que es una constitución que claramente está diseñada para dar una avanzada en relación a lo que es la entrega de las tierras ancestrales de estas comunidades por lo que es hoy en día el negocio del litio para los grandes pulpos internacionales. Te quiero comentar, apenas asumió Morales, agarró y dispuso 600.000 hectáreas de la puna jujeña para minería sin ningún tipo de discriminación, y allí comenzaron toda una serie de crisis que lógicamente quería ahora con esta constitución armar un marco que le permita salir de esa crisis, lógicamente en beneficio de las mineras y contra las comunidades originarias. Entonces, acá lo que tenemos es una verdadera reacción democrática del pueblo, en donde ha pasado algo interesante. Muchas veces cuando uno lucha por el salario, por una jubilación, por lo que fuera, se cuestiona políticamente un gobierno, porque es claro que si el gobierno no satisfizo ese tipo de reivindicaciones, no es su política. Es decir, que acá hay una confrontación política, pero sin embargo, siempre se le dice a los trabajadores no hagan política. Ahora, en el marco de estas rebeliones, lo que surge, y también pasó acá en Salta con la ley antiprotesta, como vos decías, es que claramente toman un carácter político porque ya se oponen a una política deliberada de carácter represivo, tanto del gobierno de Sáenz acá en Salta como del gobierno de Morales a través de la reforma de la Constitución jujeña en Jujuy. Entonces, lo que tenemos es una lucha que quiebra un impas político de la población que bien se manifestó meses antes, como vos bien decías, en las elecciones. Sí, claro. Es decir, producto de una serie de factores, en las elecciones terminó imponiéndose Morales. Lógicamente cayendo en votos en relación, o bueno, su sucesor, mejor dicho, que Sadir. Pero el fenómeno es que se imponían los oficialismos, acá se impuso Sáenz, siempre cayendo en votos, y de este modo garantizando también un ensanchamiento de una contradicción entre el régimen político vigente y las masas empobrecidas por ese régimen político que claramente no encontraron salida en términos electorales. Pero sin embargo apenas se quisieron utilizar esos resultados electorales contra la población ha reaccionado de una manera democrática muy consistente tanto en Salta con las movilizaciones contra la ley antiprotesta y en Jujuy fundamentalmente contra esta reforma constitucional, insisto, muy reaccionaria. Entonces este es el fenómeno que tenemos y que también se acompaña con el fenómeno de Chaco, donde ahí sí hubo, aunque de manera distorsionada, también una expresión electoral, podríamos decir, de una enorme movilización popular contra el crimen de esta chica Cecilia, por uno de los lugartenientes piqueteros de Capitanich, que terminó dando vuelta a la elección en el marco de una movilización popular. Es decir, que vamos un periodo que combina una fenomenal crisis política por arriba,
un repudio cada vez más generalizado de esos regímenes políticos por parte de la población que en la medida que no se encontraba salida se seguían sosteniendo, pero ahora comienzan a ser golpeados por enormes movilizaciones populares. Estamos cerca de que se dé nuevamente que se vayan todos, porque digo, acá hay, como vos decías, una expresión en las urnas que parece contradictoria de lo que después termina ocurriendo en las calles, ¿no? Todos entendemos que efectivamente la situación económica del país y por ende lo que repercute en las provincias es muy mala y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar de acá a fin de año. Siempre diciembre es un mes muy sensible, va a haber cambio de figuras gubernamentales y bueno, obviamente eso también hace que miremos con resquemor lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Nosotros consideramos que la cosa pasa por otro lado. Por ejemplo, en Jujuy es indudable, hay mucha gente con mucha bronca que hoy en día dice fuera Morales. Sin embargo, el problema es que caiga la constituyente reaccionaria. Es que se garantice un salario como lo están exigiendo, por ejemplo, los gremios docentes. Que se garantice también un salario para los trabajadores de la salud y un salario único para el conjunto de los municipales y otros gremios que están comenzando a luchar. Que se garantice fundamentalmente la persistencia de la tierra, de los territorios de las comunidades originarias para que de este modo sean ellas las que puedan disponer de esos territorios sin estar bajo la presión y la extorsión de los grandes grupos mineros. Es decir, acá hay una agenda que no puede ser ocultada por la simpatía o el repudio a un gobierno y que solo en la medida que se desarrolle, se conquiste, se satisfaga, después hay que discutir también con qué recursos políticos se avanza para este terreno. También hay un avance de la autoconvocatoria, ¿no? Algo que ustedes han trabajado mucho, esto de decir, a ver, cómo los trabajadores de alguna manera, con algún grado de organización, pueden llegar a demandar y a representarse a sí mismos. Esto también se está viendo como un fenómeno que va estallando en distintos lugares. Es que es parte de la propia quiebra del régimen político que ha hecho parte de sí a los sindicatos cuando los sindicatos formalmente son la representación de los trabajadores ante las patronales, ante el Estado, etcétera. Por el contrario, ahora tenemos sindicatos estatizados, sindicatos que defienden directamente la venia de la patronal y por lo tanto las autoconvocatorias son una reacción natural que muestra un intento de los trabajadores de recuperar sus organizaciones para una lucha que hoy en día es ingente y es urgente. Es decir, tenemos una situación social tan explosiva que necesariamente plantea la lucha por el salario, por la jubilación, por el territorio, por la vivienda, que es otro gran reclamo general que seguramente se va a plantear fuertemente en el próximo periodo. Y desde este punto de vista lo que tenemos es una enorme crisis política y social en Argentina que está estructurada en función de lo que es el default del país, que si bien no está declarado, se está discutiendo día a día. Por ejemplo, ahora el 30 de junio probablemente se anuncie una suerte de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que determine nuevos plazos de pago, condiciones, etcétera. Y desde este punto de vista, toda la política argentina se organiza bajo el ejido del Fondo Monetario Internacional y el cumplimiento de esta deuda, sacando todos los recursos nacionales para el pago de esta deuda y empobreciendo fenomenalmente a la población. Es decir, que lo que en última instancia lleva a esta tendencia generalizada en varias provincias de movilización, eso es un empobrecimiento producto de esta política. Y esto es lo que se va a discutir también de cara a las elecciones que vienen y probablemente sean más interesantes porque como ahora se comienza a cruzar esta crisis con la intervención de los trabajadores, probablemente también comience a discutirse verdaderamente una orientación política adecuada en relación a las rebeliones y a las luchas en curso y lógicamente de política obrera vamos a aspirar a eso. ¿Cómo crees que se posiciona la izquierda en este sentido? Porque también cuando se habla acerca de la política partidaria mezclada en este tipo de circunstancias, se hace denostándola, ¿no? Generalmente siempre esa es la mirada, digamos, como si esto que vos decías recién, este fenómeno de que uno hace política todos los días desde el espacio en el que se mueve, estaría como mal vista, digamos, socialmente incluso, y no sé en qué grado los trabajadores mismos aceptan esta posibilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una fuerte campaña del régimen, del gobierno, de los gobiernos de turno para impedir que los trabajadores discutan y piensen adecuadamente las políticas que se corresponden a sus intereses. Ahora,
De todos modos, el problema de la izquierda es de otro tenor. Tenemos a nivel general, a través del Frente de Izquierda, que podríamos decir es la variante monopólica o más conocida de la izquierda, con una posición que no va a fondo, por ejemplo, en la crítica a un régimen político que está siendo hoy en día confrontado con enormes movilizaciones por parte de la población. Te pongo un ejemplo. Están en contra de las autoconvocatorias y consideran que hoy en día el problema de esta masa de luchadores es expresarse electoralmente a través de ellos, y hoy en día están en una pelea fenomenal por cargos, van a ir una interna dentro del Frente de Izquierda, entre los partidos que la constituyen, sí, cuando acá lo que hay que pronunciarse por estas enormes crisis y rebeliones populares que estamos teniendo y que van a crecer en el próximo periodo, porque la política de este gobierno, de Cambiemos, de Morales, etcétera, es ir a un ajuste mayor bajo la égida, bajo el orden o el mandato del Fondo Monetario Internacional. Esa izquierda no le va a servir a los trabajadores. Cada vez que se aparecen las luchas, los trabajadores van a decir, bueno, ellos vienen a parasitar de lo que yo estoy reivindicando acá para ver si después esto les sirve a ellos con algún voto. Es decir, que no es una expresión política adecuada. Y nosotros, por el contrario, lo que llamamos al conjunto de la población trabajadora desde Política Obrera es a que en el próximo proceso electoral, bajo las luchas en curso, también comienza a discutir cómo ella interviene en política bajo el programa, la orientación y los candidatos que son aquellos que más consecuentemente defienden sus intereses. Y desde este punto de vista, antes que el voto, lo que está en cuestión es la construcción de un gran partido de la clase obrera, que ese partido de la clase obrera sea construido verdaderamente por los trabajadores que están en luchas, y no que venga una izquierda que sobre aquellos que están en luchas les pide el voto, porque de ese modo no consiguen nada más, ¿no es cierto?, que una representación que de última termina siendo minoritaria e impotente en un régimen político que ya ha demostrado tener muchos recursos para birlar cualquier proyecto que pueda servir en nombre de los trabajadores. Te lo digo yo, que fui legislador, sí, y hemos visto y hemos combatido este tipo de cuestiones. Que los ha terminado dividiendo en su momento, ¿no?, a lo que ha sido la conformación antigua del Partido Obrero y a esta rama de política obrera que ya está constituida hace algunos años. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por acompañarnos y por traernos también el análisis de tu parte de esta situación tan compleja que se está viviendo en el norte de nuestro país. Pausa, quédate y ya volvemos.